doctor Bonifacio Meneses González es abogado con posgrado de la Universidad Particular San Martín de Porres, con mención en maestría en Ciencias Penales, maestría en Derecho Procesal Penal en la versión de Destrezas y Litigación Oral de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctorado en la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudios realizados en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, Universidad de Medellín, Universidad Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Cejas de las Américas en Santiago de Chile. Cuenta con experiencia como docente en la Academia de la Magistratura, docente de la Universidad Particular de San Martín de Porres, Lima, docente de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, Universidad Tecnológica del Perú y Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. Nuestro ilustre magistrado ha recibido los siguientes reconocimientos: condecoración con la Medalla Cívica por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Medalla de Honor otorgado por el doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial en el año 2012, honoris causa por la Universidad Privada Ada I. Byron, honoris causa por la Universidad Privada de Ica, honoris causa por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Cuenta con diversas publicaciones en temas penales, artículos en revistas oficiales y diarios de circulación nacional. Fue juez superior de la Corte Superior de Justicia de Puno, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica en el año 2012, consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente del equipo técnico institucional de implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial. El tema que se me ha encargado la tarde de hoy, le decía el maestro Víctor Burgues, es sumamente ligero. Es un tema en el que tenemos los jueces, los abogados, los fiscales, tan presente día a día porque hay un bloque constitucional del nuevo Código Procesal Penal que se refiere a las garantías. Las garantías procesales que están afincadas en el título preliminar del Código Procesal Penal. Sin embargo, tenemos tres etapas muy definidas en nuestro sistema procesal, en el SPA, que le decimos nosotros, Sistema Penal Acusatorio, la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Como presidente del equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional, ¿qué es lo que tenemos que someter a discusión continuamente? ¿Cuáles son los problemas que se presentan a diario, en el común de los días, en cada una de las etapas? ¿Cuáles son aquellas circunstancias que nos hacen ver que la población no esté enojada con el Poder Judicial? ¿Cuáles son aquellas fortalezas que tenemos en cada una de las etapas en las cuales podemos definirnos como que el Poder Judicial está compenetrada o tiene algunas dificultades que en efecto en el decurso de la implementación de cada uno de los recintos judiciales tenemos como problemática natural? A nivel internacional, cercano a nuestro país, y como en efecto el día sábado lo van a poner los magistrados chilenos, hemos tenido ejemplos en los que a nivel de los jueces de garantía, que lo conocemos generalmente en los jueces de investigación preparatoria, las dificultades se presentan. Por ejemplo, en Chile. En Chile tenemos no un artículo 139, inciso quinto, de la motivación de las resoluciones judiciales que hacen posible que un juez chileno pueda dictar, por ejemplo, una prisión preventiva sin necesidad de motivar, sin necesidad de invocar ningún presupuesto legal en los que tengamos la posibilidad de decirle: señor, ¿por qué este sujeto está yendo preso? En una pasantía en Chile se nos dijo, luego de escuchar al fiscal que requería la prisión preventiva y el abogado que hizo la defensa, el juez dijo: procedente la prisión preventiva. Y terminada la audiencia nos acercamos y le preguntamos: ¿por qué usted dictaba una prisión preventiva sin motivar? Y dijo: pero no has estado presente en la audiencia. Suficiente para ello de procedente de la prisión preventiva, y los litigantes, los justiciables,
consideran de que esa resolución del juez es tal y cual en la que consideramos no necesaria motivación. Para nosotros sería un caos dictar una resolución en ese sentido. Muchas veces sentenciamos y creemos de que la justicia chilena es el paradigma en estas latitudes. Pero Chile no tiene narcotráfico, no tiene agravado a gran escala, no tiene los delitos en los cuales, como por ejemplo terrorismo, tráfico ilícito de drogas. Es una justicia light, no lo podemos considerar como un paradigma. Es cercana a nuestra situación respecto a Colombia y a México, donde ahí sí, en el Perú hay cárteles, en Colombia también y en México. Entonces, esas garantías en las que tienen que estar enmarcados los justiciables tienen que partir, por ejemplo, en lo que regularmente tenemos ahora en el nuevo Código Procesal Penal y en puro lo presentamos, la oralidad, de que todo esto deba ser llevado a una audiencia donde hay una labor, un rol requiriente que es el fiscal, una labor de defensa del abogado y la jurisdicente del juez, que tiene que ser el árbitro. No nos entenderíamos, no comprenderíamos que un árbitro pueda patear un penal o que el árbitro también pueda dar un golpe en un encuentro de box. Pero esto hace de que podamos ver ahora con la claridad de los hechos que en su momento, renegando del antiguo Código de Procedimientos Penales, yo parafraseaba a César Vallejo, que decía: ¿hasta cuándo serán 4 estas paredes? ¿Hasta cuándo serán 4 estas paredes? Porque el juez decidía la situación de un justiciable en 4 paredes. Hoy tenemos la particular forma de hacerlo a nivel de una audiencia donde tengamos ese requerimiento del fiscal y la defensa del abogado, y lo podemos saber sin efecto nuestro patrocinado, nuestro familiar puede purgar una carcelería preventiva hasta que se le dicte su sentencia. En ese mismo acto podemos tener esa labor fundamental que es el de la contradicción. Y esta contradicción que está hermanada desde el tiempo de Sócrates, de decirle: Señor, ¿hasta qué punto podemos escuchar a cada una de las partes respecto puntualmente a lo que como defensa requiere? Y como defensa el juez tiene que escuchar en su labor jurisdicente. Y sobre todo dentro de ese ámbito de oralidad, dentro del ámbito de la contradicción, aquello que es de público conocimiento. En su momento, Roxin decía de que cuál es la garantía fundamental de un sistema. Se refería a la publicidad. La publicidad en el aspecto que van a ser menos los embates de la crueldad del justiciero respecto a la labor del juez. Claudio Roxin decía: son los embates cotidianos del justiciero respecto a la labor del juez. El marqués de Mirabeau, después de la Revolución Francesa, decía: que me juzgue el juez más corrupto, inclusive mi enemigo, pero que sea en público. Y este señor afincó aquella forma de que mientras tengamos un acto público, de que mientras tengamos la publicidad como bandera de un proceso, veamos menos aquellas cuestiones que podían tener que observar al procesamiento. El cuestionamiento sería tan mínimo porque como jueces podemos hacer esta labor en la que, por ejemplo, en este nuevo Código Procesal Penal abarca el tema relacionado a lo que pensamos que es la bandera, la publicidad. Y cuando hay la publicidad, evidentemente hay una igualdad de armas. Y la igualdad de armas hace posible que cada una de las partes puedan tener la soltura, la definición de presentarse al juez y decir: Señor, usted es aquel que va a dictar aquella resolución que nosotros esperamos. Y si retrocedemos al Código de 1940, más aún aquellos temas relacionados a lo que podríamos decir que la confesión es la madre de las pruebas, se sustenta más de que este principio de la proscripción de la autoincriminación
hace que este código sea sumamente respetado. Tanto así que ese contacto que podamos tener entre los jueces, los justiciables, el abogado y el fiscal, sea evidente en el tema relacionado a la inmediación. ¿Cuáles son esos cuestionamientos en que en su momento hemos recibido respecto al nuevo Código Procesal Penal? Cuestionamientos que era la puerta giratoria, cuestionamientos que era excesivamente garantista, cuestionamientos que era un código que no servía, que no estaba dentro de los estándares internacionales, cuestionamientos en el que nosotros avisorábamos que podía ser un fracaso, tanto así de que se ha ido postergando año a año la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la Gran Lima, que viene a ser el tercio de la población a nivel nacional, 30 millones de habitantes, que representaría solamente al Distrito Federal de México, pero es el total de personas que tenemos en el país. Sin embargo, los 10 millones de habitantes en Lima aún no tienen el nuevo Código Procesal Penal, y da lugar a que, por ejemplo, la policía pueda presentar abiertamente a sujetos que pueden estar involucrados en figuras delictivas donde no se respetan los estándares internacionales y seguimos trabajando con el código viejo. Sin embargo, ¿qué hemos podido evaluar hasta este momento? Hasta este momento hemos podido evaluar de que, por ejemplo, el 34% de las sentencias dictadas por los jueces, tanto a nivel de unipersonales como colegiados, el 34% son materia de apelación ante las salas de apelaciones. Pero sobre ese 34%, solo el 8% van en recurso de casación ante la Corte Suprema, quiere decir el tercio del tercio. ¿Qué hace posible analizar? Como una vez el doctor Percio Lozada me decía, ¿por qué el Penal no publica nuestras casaciones de Puno? ¿Sabe qué, doctor Percio Lozada? También me dijo otro presidente de Corte, porque no suben en casación las sentencias dictadas por los jueces en materia de la sala de apelaciones. ¿Qué implica esto? Que hay una aceptabilidad de las sentencias. La población, y me refiero a los señores abogados, el propio fiscal, consideran que lo que dictó como sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, digamos como ejemplo, podría estar enmarcado de un ámbito de aceptabilidad de las sentencias. Quiere decir que no vamos a difundir aquella sentencia que no ha sido materia de impugnación, no hay una voluntad de carácter casacional, no ha habido ese ímpetu que cualquier abogado o juez decía, voy a recurrir a la Corte Suprema. Entonces se reducen los casos en la Corte Suprema y este Código Procesal Penal, que está en cierta, que está siempre en discusión, puede tener ese grado en los cuales podemos decir hay la aceptabilidad de las sentencias. El otro Manuel Quintanilla no me dejará mentir que el índice de quejas respecto al nuevo Código Procesal Penal a nivel de las audiencias se ha reducido en algunos lugares hasta el 90%. Las quejas se han trasladado al Ministerio Público. Si tenemos entonces que se han acortado los plazos, hay un índice de aceptabilidad de las resoluciones judiciales expedidas por los jueces, tanto a nivel de juzgados unipersonales y a nivel de colegiados, y las quejas se han reducido ostensiblemente, implica de que este Código Procesal Penal, con todas sus dificultades, con todos sus cuestionamientos, está dando los resultados que inicialmente pensábamos que iba a ser útiles. ¿Qué sucede a nivel nacional? En efecto, esas garantías en las cuales habíamos visto que en efecto podían tener una respuesta inmediata, creemos y podemos anunciar diciendo lo siguiente. En algunos distritos judiciales hemos visto, por ejemplo, en Huánuco me causó una sorpresa increíble que en un tema relacionado a tenencia ilegal de armas se había considerado hasta 15 testigos en un proceso judicial. Y yo le decía al juez, ¿por qué acepta usted tantos testigos? Los testigos no se suman, los testigos se pesan. Le decía al juez, en una discusión de lo más amigable, si usted ve un homicidio en el Estadio Nacional de Lima, usted necesitaría 45.000 testigos. De ninguna manera. Entonces, ¿cuáles son los problemas en los cuales, como garantías, a nivel de la etapa de investigación preparatoria y a nivel de la etapa intermedia de juzgamiento tenemos? Y creo de que va a ser uno de los cuestionamientos más graves que tenemos a nivel nacional. Los jueces de investigación preparatoria creen que todo debe ir a juicio. La etapa estelar del proceso es aquella que no necesariamente todo lleve a juicio. El profesor Vega Roche decía,
de que parece un ticket de cine. Entrar y luego todo pasarlo a juicio. Tengo un juez de Trujillo que me decía, yo hago mi audiencia en 7 minutos. Claro, que lo puede hacer este señor en 7 minutos. ¿Por qué? Porque considera únicamente que vaya todo a juicio. Los presidentes de las Cortes Superiores de todo el Perú me piden más juzgados de juzgamiento, más jueces colegiados. ¿Por qué? Porque todo se está trasladando a juicio. Y la etapa intermedia, en la que este señor juez se ha ido prorrogando, se ha ido embalsando de procesos y da lugar a que la población pueda ver el manto de la impunidad o la cifra negra de la criminalidad. De pronto el profesor Gamboa Olea de México nos podrá explicar cómo allá en México los jueces son un tiempo, jueces de investigación preparatoria, jueces de juzgamiento y jueces de ejecución, para que puedan rotarse y puedan ver de que no todo puede ser llevado a juicio. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en Puno? El señor Percy Lozada nos ha pedido un colegiado para Juliaca. ¿Se formó? Ok. Un colegiado para Juliaca, un colegiado para Puno y más jueces de juzgamiento. Cuando lo ideal sería de que los jueces de investigación preparatoria vean salidas alternas y la posibilidad de que no todo vaya a juicio. Este código puede entrar en un colapso de acá a un tiempo si es que no aplicamos aquellas formas de control de que no todo vaya a juicio. A nivel de investigación preparatoria, el talón de Aquiles, y si aquí tenemos gente del Ministerio Público, podrán entender de que no puede ser la cantidad de archivamientos a nivel del Ministerio Público, o cuando hay un requerimiento de prisión preventiva de 9 meses, el fiscal el mes 8, el día 20, corra con su acusación para que el juez pueda dictar una audiencia de control de acusación en los próximos 10 días, como dice el código, en las cuales el abogado pueda pretender y decir, señores, cambio la defensa, recién me entero la acusación, y pueda bloquear esa audiencia que podría importar la liberación de los encausados. Como dice el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, se refiere a los presos vacacionistas. No podemos, como fiscales, invocar una prisión preventiva sabiendo que vamos a tener la misma evidencia que al inicio de la investigación preparatoria. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como presidente del equipo técnico de implementación, hemos presentado un documento sumamente saludable que está discutiéndose a nivel del Congreso de la República. Fíjense que nuestro paisano Mariano Portugal Catacora está presidiendo esa comisión de reforma del nuevo Código Procesal Penal. Y con él hemos tenido sendas reuniones en las cuales le hemos presentado 15 proyectos de ley de modificatoria del nuevo Código Procesal Penal, dentro de los cuales uno que el maestro Víctor Burgos también lo ha sustentado a nivel de Trujillo, que se refiere, por ejemplo, a la implementación de los llamados tribunales o unidades de flagrancia. En el Perú estamos avisorando, y decimos, y el tema se refiere a lo que se refiere a esas garantías, de que el fiscal con la misma evidencia del inicio de la investigación va en la acusación. ¿De qué sirvió todo ese plazo en los cuales la persona está privada de su libertad para que acuda ante el juez con la misma evidencia inicial? El artículo 259 del Código Procesal Penal establece los ítems relacionados a lo que significa la flagrancia. El Tribunal Constitucional ha definido qué cosa es flagrancia, qué cosa es la inmediatez personal y la inmediatez temporal. Aquel sujeto que es encontrado con las manos en la masa o masa en las manos, de acuerdo a lo que la temporalidad puede implicar. ¿Qué podría ayudar como garantía de que este sujeto pueda ser sometido a procesamiento, como hemos visto hace poco, hace un mes estuve en Ecuador, donde reza un dicho que dice, si el crimen no duerme, la justicia no duerme? Tienen 24 horas trabajando los señores jueces en los temas relacionados a lo que nosotros a diario vemos en el Perú. El tipo que rompe la luna con el bujiazo, el tipo que sustrae una cartera, el tipo que diariamente está involucrado en el narcotráfico del menudeo. Con esa misma evidencia, el fiscal llega al momento de la pretensión de la prisión preventiva ante el juez para acusar. La idea, dentro de ese ámbito de cosas, se refiere en algo sustancial. ¿Por qué no el fiscal, en lugar de denunciar o en lugar de requerir la prisión preventiva, acusa?
¿Y por qué no el juez, en vez de dictar una prisión preventiva, sentencia? ¿Y por qué no ese juez que sentencia no solo establece las prerrogativas de la Dirección Nacional Penitenciaria para que ese hombre sea sometido a la idea de las 3 R's, de la resocialización, reinserción, y que el hombre sea reeducado y vuelto a la sociedad? No hay un solo penal en el Perú. Ayer se cerró ya San Jorge, en el centro de Lima. No hay un solo penal en el Perú solo para sentenciados. En la criminología nos dice que el etiquetamiento es aquel rubro en el que le podemos decir a un sujeto: ¿eres procesado o eres sentenciado? Pero si un sujeto le está sentenciado, implicaría que formaríamos un penal solo para sentenciados y haríamos el trabajo de la resocialización, de la reeducación, de la reinserción a la sociedad. El tema en el Perú es grave respecto a la criminalidad. Ya se han dictado normas que muy bien lo va en su momento exponer el profesor Bolea, por ejemplo, sobre crimen organizado. La ley 30.077 nos hace ver cuestionamientos y situaciones que implican un trastocamiento de la estructura doctrinaria del derecho penal. La ley 30.077 habla, por ejemplo, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cosa que durante muchos años se había mantenido en el tema de las societas delinquere non potes, es decir, señor, las personas jurídicas no delinquen. Y nuestro Código Penal, el artículo 104 y 105, establece como consecuencias jurídicas, pero no como situación de que podían ser materia de que podamos juzgar a las personas jurídicas. Nuestra forma de establecer como juzgamiento, diríamos, tenemos un Código Penal de 1863, un Código Penal de 1924, que es una copia fiel del Código Penal suizo de 1921, el Código Maurtua, y el Código Penal de 1991, el Código Brown, que ha sufrido desde esa fecha hasta la actualidad 409 modificaciones, y todas ellas indicadas y relacionadas a la incrementación de sanciones de penas privativas de libertad, que bien podríamos llamarlo la inflación del derecho penal nuclear, o la inflación del derecho penal valorativo, o el derecho penal populista, ¿no? Miranda Estrambes, distinguido magistrado que estará en 15 días en Morelos, México, dictando una conferencia junto con nosotros, había acuñado una frase que decía: el derecho penal mágico, de que muchas personas creen de que el derecho penal es como una varita mágica que va a solucionar todos los conflictos internacionales, los cuales, con la sola forma de implementar sanciones, un rigorismo del castigo que el maestro César Beccaria ya había denunciado hace tantos tiempos. No es el derecho penal aquella forma de control social primigenia, sino actualmente lo utilizamos como prima fase de que, si tenemos aquí jóvenes estudiantes de derecho, su profesor de derecho penal le dirá de que el derecho penal es únicamente aquella forma que, cuando se han vencido todas las formas de control social, recién recurriríamos al derecho penal. Ciertamente, Rossi, cuando veía en Italia, en el tiempo de Mussolini, decía que el derecho penal se puso de rodillas ante Mussolini, porque era un Estado robustecido, y el derecho penal crea, como en el Perú ahora tenemos en nuestro Código Penal, la cantidad de modificaciones que hacen posible creer y pensar de que estas circunstancias que a diario vemos, homicidios, violaciones, robos, todo lo puede solucionar únicamente el derecho penal, y eso es totalmente falso. Estados Unidos tiene la aplicación de la pena de muerte, pero sigue siendo el tema del incremento relacionado al delito. Y la delincuencia necesariamente no parte de una estructura de derecho penal, sino una política criminal que el Estado totalmente es ausente, ¿no? A veces cito esta frase que me ocasiona muchos problemas, y digo: pienso que Susy Díaz sigue en el Congreso, porque solo ven el incremento de sanciones penales, de ver la forma de crear nuevos tipos penales, como por ejemplo crear un tipo penal relacionado al feminicidio, y cuando el artículo 107 del Código Penal ya claramente establecía: el que mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge o concubino, hijo natural o adoptivo, que había recogido 2 instituciones del derecho civil, el concubinato y la adopción. Era innecesaria la modificación de nuestro Código Penal para crear el subtipo de feminicidio,
que al final de cuentas se han incrementado más aún en hechos de los cuales somos continuamente participantes, ¿verdad? En ese extremo de cosas, podemos decir, tanto Gunther Jacobs, Gunther Heine y Silvina Bacigalupo habían detallado que este concepto relacionado a la infracción del derecho penal nuclear no podía ser más soportable en ninguna colectividad a nivel internacional. Carlos Rossin también es partícipe de eso, y Tiedemann ha sentenciado en muchas oportunidades, en muchos artículos, de que el Código Penal tiene que tener necesariamente un sismógrafo, y ese sismógrafo parte de derecho constitucional. Como garantía podemos tener, a su vez, la participación no solo del justiciable, sino de aquellas involucradas que lamentablemente en el Perú no tenemos como proyecto de respuesta inmediata, y se refiere estrictamente a lo que se trata de las víctimas de los delitos, víctimas en las cuales tienen una ausencia de protección, y más aún los testigos, en los cuales pueden tener una garantía en la que regularmente son expuestos, porque no son como el sistema anglosajón, que inclusive puedan cambiarse de identidad, puedan tener algunos presupuestos en el que el Estado les pueda dar las garantías necesarias. Si bien es cierto, a nivel de lo que significa garantías y a lo que significa la protección constitucional, que están afincadas y descansan en el artículo 138 y 139 de nuestra Carta Fundamental del Estado, necesariamente podemos decir de que la investigación preparatoria implica el proyecto de los jueces y de los fiscales, de los abogados, que se ubiquen y no intenten que vaya más allá de esa etapa en las cuales quisiéramos que no todo vaya pues. ¿Qué otros problemas hemos advertido a nivel, por ejemplo, del control de la acusación? Les decía que bien igual con la cantidad de testigos que se admitían. Hay procesos en los cuales a nivel de control de acusación demora 6 meses, 8, 10 meses, hasta un año, porque lamentablemente, y lo tenemos que exponer, la Corte Suprema estableció a nivel de el acuerdo plenario de que los órganos de prueba debían ser trasladados al Poder Judicial. O sea, el fiscal solo, y hemos visto un caso, en muchos casos, solicito la declaración del efectivo policial Juan Pérez para que venga este proceso, porque fue el que intervino a este sujeto con la droga. ¿Dónde está ese sujeto? ¿Dónde está ese señor policía? En Tumbes. ¿Y qué hacemos? Reiteramos la comunicación de los servicios hasta que lo traen al policía de Tumbes. Y él ni siquiera se acuerda si hizo esa intervención o no intervención. El fiscal no prepara a su testigo como debe ser en el aspecto regular. A nivel de control de acusación, estamos con tantas falencias que necesariamente tenemos que hacer una reevaluación de nuestro Código Procesal Penal. Nosotros citamos a veces, por ejemplo, el caso del material Brady, el material Mapego versus Illinois, que el sistema anglosajón pudo hacer una modificatoria a nivel de instancia, lo que se llama las enmiendas del sistema anglosajón, y tiene una sola constitución. John Brady fue sentenciado a la pena capital, a la pena de muerte, pero en el decurso del proceso, ya con su sentencia, esperando en el callejón de la muerte, su abogado demostró que el fiscal llevó un testigo falso. Y en base a ello, se demostró a nivel de Corte Suprema de que en efecto era un testigo falso. Y a partir de ello se implementó lo que ahora tenemos la doctrina Brady, el material Brady, que las partes a juicio tienen que indicar qué pruebas va a llevar, cuáles son las pruebas que va a presentar al juicio. No puede tener bajo la manga nada. Y la enmienda 14 establecía el material Brady lo que ahora sabemos que es el discovery, el descubrimiento de la prueba, ¿no es cierto? De que en la etapa intermedia tenemos que decir qué pruebas voy a llevar a juicio. En el Perú tenemos una serie de dificultades al respecto. Y como garantía podemos decir, señor, este fiscal, ¿qué pruebas va a llevar a juicio? El maestro Mario Cadavid no me dejará mentir que en Colombia dicen, si el fiscal no preacuerda, preinfarta, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque todo puede ser al azar a juicio. No puedes llevar todo a juicio. Ve la forma que el fiscal y el abogado pueden llegar a salidas alternas y que no necesariamente todo se lleva al juicio. Es una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro Código Procesal Penal en el Perú. Y finalmente, en la etapa estelar del proceso, en el enjuiciamiento, las situaciones, los jueces que conducen una sesión de juicio, tenemos aquellas formas que lamentablemente se siguen practicando como en el Código Viejo. Solo hacer mini audiencias, instalarla, luego trasladarla dentro de 8 días y así sucesivamente, que nos hace ver como Poder Judicial, como Ministerio Público, como Ministerio de Justicia, como un código de la impunidad. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nos ha autorizado y hemos presentado un proyecto como en Lambayeque, un paisano nuestro, René Celada, un paisano nuestro, puneño, es juez allá en Lambayeque y ha implementado una forma de juzgamiento de que el juicio solo es en 8 días. Los órganos de prueba están ahí. No puede ser más de 8 días un procesamiento. El Consejo Ejecutivo ha recibido esa sugerencia, pero a partir de enero se va a aplicar en que ningún proceso puede durar más de esos 8 días que dispone el Código. ¿Qué hemos visto en Puno? En una visita, por ejemplo, realizamos que este juez instala la audiencia, la suspende y la traslada para dentro de 8 días. Nuevamente, a los 8 días, vuelve a identificar a los participantes y lo que puede ser de pronto el alegato de apertura y luego suspende para 8 días, suspende para 8 días. Y al final de cuentas, ¿ustedes creen que la víctima, el testigo, va a volver a recurrir y acudir a ese procesamiento una y otra vez? No lo hace. Y lamentablemente, ese juez tiene que decir de que se exime de ese órgano de prueba. Y ese caso termina lamentablemente en una absolución. Esas son las dificultades que se presentan en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué buscamos finalmente? Que estas garantías tienen que ser engarzadas definitivamente en lo que, como postulación de la labor del fiscal, sea que ese fiscal le demuestre al que está sentado en el banquillo de los acusados, a él, al juez y a la historia que es autor del delito, porque tiene la carga de la prueba. El juez tiene que tener una labor requiriente de escuchar estas partes y, en efecto, tener luego de la defensa, dictar aquella resolución, aquella sentencia que la población espera de su sano juicio. Aquel juez que no sentencie con el periódico en la mano, sino con el código en la mano. Que no tenga esa dificultad y no se rehén de su conciencia porque hay una presión mediática. El juez es aquella persona que sea impoluta, incuestionable. Y en un momento, como Aristóteles decía, de que la justicia es el manjar de los pobres. Y nosotros, como jueces, tenemos esa labor en la que en su momento tenemos que presentarnos ante un juez supremo, alguna vez en la historia, alguna vez lejos de aquí, mirando a los cielos, como decía y pensaban los alemanes, el techo, los tribunales alemanes es de color celeste, para decirle al juez que sobre su justicia está la justicia divina. Y nosotros como jueces tenemos una tarea, una responsabilidad natural de que cuando tengamos que pedir una resolución sea aquella que se ajuste a derecho y que se ajuste a justicia. En su momento también Aristóteles decía, si hay que quebrantar el brazo de la ley, que sea por la misericordia y no por la dádiva. Nosotros los jueces, en todo este momento que vamos aplicando el nuevo Código Procesal Penal, y con esto concluyo, no tenemos una labor jurisdiccional en la etapa de la investigación preparatoria. Esa es una labor exclusiva de la Fiscalía y en el que nosotros tenemos que chequear el control de plazos, que lo va a explicar el maestro Víctor Burgos. Ese control de plazos que lamentablemente el acuerdo plenario en Tumbes hace poco ha acordado que no tenemos facultades, y en algunas cortes sí se relaciona que debemos controlar a los fiscales respecto al tiempo, el plazo razonable de investigación. Los jueces tenemos una labor jurisdiccional a partir de la investigación preparatoria solo para los efectos de dictar las medidas del mandato coercitivo de naturaleza personal y los mandatos coercitivos de naturaleza real. A nivel de control de acusación en la etapa intermedia, esa es nuestra labor fundamental como jueces, hacer un tamiz, un filtro, en que no todo vaya a juicio.
Como dice el profesor Mario Cadavid en Colombia, las estipulaciones probatorias, ¿cierto, maestro? Acá tenemos las convenciones probatorias. Las convenciones probatorias no se están aplicando en el nuevo Código Procesal a nivel de juzgamiento. En muchos juzgados he visto, si hay un homicidio, quiere el fiscal que vaya la persona que hizo el levantamiento del cadáver, quiere que vaya a juzgamiento el tipo que vio cómo dispararon a la persona, quiere que vaya el perito balístico, quiere que vaya la persona que hizo la necropsia. Mira, tenemos expertos que pueden ir a un juicio cuando podemos coincidir, como podemos coincidir en las estipulaciones probatorias, convenciones probatorias, únicamente de que a juicio no vaya esa persona, porque sabemos que ese sujeto murió por un shock hipovolémico, por una hemorragia masiva, proveniente de un proyectil de arma de fuego, nada más. Lo que quisiéramos demostrar en juicio es cuál es el móvil, por qué mató a esa persona a la otra, nada más. Y eso sería lo único que vaya a juicio. A nivel del control de acusación, a nivel de la etapa intermedia, estamos totalmente ausentes. Ya es un llamado a los señores magistrados y a aquellas personas que participan directamente en este momento procesal, para que podamos coincidir con la fiscalía y el abogado de ese señor, ¿qué debemos llevar a juicio? Ya no llevemos a esas personas porque nos va a perturbar. Únicamente vayamos a juicio para demostrar cuál fue el motivo. ¿Fue en defensa personal? ¿Fue porque celos? ¿Es pasional? Únicamente aquello que el juez pueda resolverlo, quién sabe, en una sola audiencia. El equipo técnico de implementación del Código Procesal ha hecho un coste. Más o menos cada audiencia, entre pago del sueldo del juez, del fiscal, del abogado, luz y todo, cada audiencia nos cuesta 3.500 soles. Si en el mejor de los casos, en el Perú, un proceso nos demora más de 10 audiencias, digamos que 10, son 35.000 soles por cada audiencia. En el proyecto que hemos presentado de la constitución de las unidades o los tribunales de flagrancia, podíamos terminar en un solo acto. El ministro Urresti y el doctor Mariano Portugal están tan ilusionados porque ya le hemos alcanzado todos los proyectos para que en el Perú tengamos, como funciona en Ecuador, en Costa Rica, que es el segundo país más seguro del mundo gracias a sus unidades de flagrancia, podamos tener en el más breve plazo de que el coste y sobre todo el ahorro en dinero y en horas hombre podría significar que tan solo ese policía que interviene una persona robando, lo lleve donde el fiscal de flagrancia, regrese a la calle 6 cuidándola, ese fiscal de flagrancia acuse y ese juez sentencia. Nos ahorraría tanto tiempo en todo lo que ahora vemos a nivel de juzgamiento. Y finalmente, en la etapa de juzgamiento, ver fiscales que hacen unos interrogatorios a veces absurdos. Hemos visto abogados que dejan apabullar a sus patrocinados, o abogados que también son aquellos que puedan atosigar a los fiscales. En fin de cuentas, el juez tiene que tener esa labor también impoluta del jurisdicente, de que tengan que resolver atento. Y por eso nosotros ya nos llevamos los cursos respecto, los jueces, del desarrollo de un juicio oral, sino únicamente como gestión de despacho de conclusión de audiencias. Respecto a lo que es alegatos de apertura, lo que es interrogatorio directo, contrainterrogatorio y los demás formas de hacer ver respecto a las objeciones o las oposiciones, como se llama en Colombia, diríamos que este juez podía llevar los mejores cursos llevados de conducción de audiencias y ya no el desarrollo propio de la audiencia. En conclusión, de acuerdo al esquema de trabajo que la Corte Superior de Justicia de Puno me ha presentado y hablar de las garantías, tenemos una serie de dificultades, tenemos una serie de fortalezas que hacen de que veamos el Código Procesal Penal actual en vigencia en nuestra Corte, y por eso es el quinto aniversario, hacer un balance hasta qué punto ha servido este código, hasta qué punto los señores fiscales pueden sentirse orgullosos de su labor, hasta qué punto los jueces pueden ver a través de su trayectoria diáfana de que este código se está aplicando de la mejor manera, y hasta qué punto los abogados pueden decir que están colaborando, con lo que no recaigamos en ese manto oscuro de la impunidad o la cifra negra de la criminalidad. Este quinto aniversario, señor presidente Pérez Lozada Cueva, que sea para análisis, que sea para una evaluación de que en Puno tengamos menos posibilidad de procesados frente a sentenciados, que existan más personas que puedan tener
y saber de ellos de que en efecto cometió el delito y el fiscal con la carga de la prueba ha definido que es el autor de un hecho delictivo. Es preciso analizar en estos 5 años qué ha cambiado en Puno. Si tenemos un índice de criminalidad a causa de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, tenemos una respuesta en la que la población pueda sentirse identificada con este cambio, porque como en efecto el Ministerio de Justicia y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha indicado, no hay marcha atrás. El Código Procesal Penal debe estar de la mano con que en Lima a 2016 sea su imperativa vigencia. El próximo año tenemos la vigencia del nuevo Código Procesal Penal en Ayacucho, Abancay, Huancavelica y Junín. Y para el 2016 queremos tener ya en todo el Perú. Y por eso esta clase de eventos, en la que tengamos la posibilidad de discutir con grandes especialistas y juristas del extranjero y que nos cuenten, por ejemplo, ¿por qué en México no se tiene aún la invocación o la aplicación del Código Procesal Penal en todos sus estados? Son 32 instituciones federativas que cada uno tiene su Código Procesal Penal, su Constitución y su Código Penal. ¿Por qué solo existe en Morelos, Cuernavaca, Chihuahua, Nuevo León el Código Procesal Penal, Sistema Penal Acusatorio? ¿Y cómo es que se aplica en Venezuela? ¿Y cómo sufrió Colombia para los efectos del año 2008 ya tener el nuevo Código Procesal Penal en todo? ¿Y por qué las dificultades en Colombia de la existencia de procesos en los que duermen el sueño de los justos? ¿Y por qué hay una oficina llamada INPEC que le puede dar permiso a los sentenciados a que puedan ir a sus casas, parecido al INPEC? Y en muchos casos, ¿por qué Colombia no juzga a los grandes narcotraficantes? Tiene que abdicar de esa función delicada que es para la justicia y darle a Estados Unidos a través de sus extradiciones. Por eso es que estamos aquí, porque vamos a escuchar a los maestros que han venido al extranjero y podemos hacer una labor comparativa de que este Código Procesal Penal, y sobre todo aquí en Puno, mi tierra linda, sea siempre para bien. Que no tengamos en la posibilidad de resquemores y sobre todo que la población no esté enojada con el Poder Judicial. Finalmente quiero agradecer a los señores organizadores de este magno evento, en la persona del doctor Percy Lozada Cueva. Sé muy bien que Percy no es especialista en derecho penal y le ha dado mucha presencia a este evento internacional, pero tenemos personalidades de gran fuste, como Dean Campos Barranzuela, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, el maestro Víctor Burco Marillo de Trujillo, que nos va ahora a explicar cómo es que estamos trabajando en este sistema, y también el profesor Manuel Quintanilla de nuestra Corte Superior de Justicia y sobre todo profesor universitario. Está de más decirles mi reconocimiento a su paciencia de escucharnos. Les dije al inicio que era un tema muy ligero, las garantías procesales, pero sabes que quería también participar de lo que como Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tenemos en mente, hacerlo más efectivo y sobre todo de que la población, reitero, los justiciables a quienes nos debemos, tengan la conciencia de que este Código Procesal Penal sirve. 5 años de vigencia en Puno implica que tengamos que hacer ese análisis de cuáles son las cosas que están bien, las cosas que están mal, nuestras fortalezas, y aquello que podamos necesariamente trasladar a las personas que son como ustedes, estudiantes de Derecho, y que puedan darnos los alcances, aquellas formas de mejorar este sistema. Nuevamente, señores, nuestro agradecimiento, mi saludo a esta tierra linda que me vio nacer, tierra de luz, pensamiento y libertad, y sobre todo a aquel hermoso lago que cada día nos ve amanecer. Muchísimas gracias.